Hoy vamos a hablar de probablemente uno de los primeros milagros de Jesús. Muchos coinciden que es el primero, pero yo lo ubico entre uno de los primeros al menos, que es cuando Jesús convierte el agua en vino, ¿sí? Este es un texto muy conocido del Evangelio de Juan, y de hecho es uno de los textos que más especulaciones provoca del ministerio de Jesús. Jesús convirtiendo agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Jesús acude a una boda y allí sucede un milagro especial y espectacular. Como contexto, en esta mañana, a este texto de Juan, a este pasaje de Juan, quisiera centrarme en tres conceptos importantes para que nos ayude a entender mejor la lectura bíblica. Uno es el concepto de matrimonio, la importancia del matrimonio. Otra es cómo se celebraba una boda judía en los tiempos de Jesús. Y otra es la importancia del vino para la cultura judía y evidentemente también para una boda judía. Con el primer punto, con respecto al matrimonio, no tendría tiempo de poder desarrollar todo lo que implica la institución del matrimonio bíblicamente, porque eso sería algo mucho más extenso. Pero me conformaré con decirle en esta mañana que con toda claridad y rotundidad se puede afirmar que el matrimonio fue instituido por Dios y no por los hombres. Que el matrimonio es una institución que Dios estableció y no los hombres. Fue Dios quien instituyó el matrimonio y fue Dios quien instituyó que el matrimonio fuese entre un hombre y una mujer. Esto debe entenderse y afirmarse con claridad en este tiempo también. No es un matrimonio la unión entre dos hombres, no es un matrimonio la unión entre dos mujeres. Eso es profanar el matrimonio establecido e instituido por Dios mismo. Llamar algo de una manera no lo convierte en eso en lo que se dice. Yo le puedo decir que soy un perro y hacer así, wow, 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 pero eso no me convierte en un perro, ¿verdad? Bien, el matrimonio fue establecido por Dios y Dios establece lo que implica la unión matrimonial. Vamos a Génesis, versículo 18 y también el 24 y podemos ver claramente cómo Dios instituye la unión matrimonial. Y dijo Jehová Dios. ¿Quién dijo? Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y Dios no formó otro hombre, formó una mujer del hombre, ¿sí? Formó a Eva. Y ahora el versículo 24 nos confirma, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ya está hablando de una unión matrimonial previa, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La Biblia no puede ser más clara en este sentido en qué implica una unión matrimonial para Dios que Él mismo establece. Es importante que Jesús, por lo tanto, al comenzar su ministerio, participe de una boda, porque esto implica que el Hijo de Dios ratifica y confirma que está de acuerdo con la unión matrimonial y la institución que Dios dio desde el principio. Desde el principio. Y Jesús comienza su ministerio precisamente en una boda. De hecho, Jesús en su ministerio habla de forma muy clara y contundente con respecto al matrimonio y al divorcio. ¿Usted sabía esto? Jesús habló de estos temas también, ¿eh? Mire, el argumento principal de Jesús con respecto al divorcio fue precisamente que el matrimonio ha sido instituido por Dios y que Dios establece la unión matrimonial. Mateo 19, 4 al 6. Respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, con respecto a la boda judía en los tiempos de Jesús. Usted debe saber que la celebración de una boda judía duraba varios días, ¿sí? No era como hoy en día que son unas horas, no, duraba varios días la celebración de una boda. Y todos los invitados debían usar vestido de bodas para la ocasión, ¿sí? Por lo tanto, Jesús fue vestido para la ocasión ese día de bodas, Fue con el protocolo necesario. La boda judía no incluía una ceremonia religiosa como tal. Sin embargo, había un rol, el del maestresala, que era el encargado de, por así decirlo, presidir la celebración de bodas y encargado de que no pasase nada, que no faltase nada, de organizar toda la boda y de que los comensales y evidentemente los invitados estuviesen bien atendidos. Repito, no había
una ceremonia religiosa como tal, pero sí había un rol, el del maestresala, que presidía un poco dicha celebración. El maestresala se dedicaba a dar gracias por los alimentos, gracias por la bebida y también bendiciones a los novios durante la boda. Los novios también se proferían votos, palabras y votos solemnes de unión matrimonial. De hecho, algunos consideran que Cantar de los Cantares es un libro que el motivo principal es esas palabras que los novios se decían durante su boda como algo poético y amoroso. ¿Sí? ¿Se entiende? Cómo se celebra una boda judía, qué implica el matrimonio. Y con respecto al vino, usted debe entender que en la cultura judía el vino es muy importante, el fruto de la vid es fundamental. Recuerden que toda cultura siempre tiene los productos autóctonos de su zona como algo muy importante, ¿sí? Aquí en Galicia tenemos importante pues, la castaña, los grelos, el cerdo. En Judea, en Galilea y en la región de Canaán es muy importante elementos como la higuera, el olivo, la vid, las ovejas o las vacas, porque son los elementos principales que han permitido que esa cultura subsista, porque es lo que comen habitualmente, ¿sí? Esto es importante porque, como les digo, no solamente afectan a su dieta diaria, sino que son parte de su cultura. En el caso de una boda judía, el vino era la bebida principal y más importante de la boda. Todo elemento relacionado con cultivar la tierra, con alimentarse de un animal, para el pueblo judío implicaba que Dios proveía a su pueblo de esos alimentos. Asociaban todo alimento que les servía para comer y nutrirse como la provisión de Dios para ellos. Recordemos además que Dios instaura una dieta específica para el pueblo judío y que les dice lo que pueden comer y beber y lo que no pueden comer y beber. Por lo tanto, para ellos era muy importante el fruto de la vid. Por eso, en diferentes textos proféticos del Antiguo Testamento y también poéticos, se habla constantemente de la vid. ¿Ustedes sabían esto? Que la vid es mencionada muchas veces en el Antiguo Testamento. Mire, por ejemplo, Eclesiastés 9:7. Dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Amós 9:14, el profeta Amós. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Se asocia la vid, el olivo, la higuera, la provisión de Dios para su pueblo. Ahora tenemos un texto todavía más específico como el de Habacuc, muy conocido, Habacuc 3, 17 a 18. Fíjense con qué precisión enumera el profeta la provisión de Dios y cómo debemos estar contentos y alegres por la salvación de Dios, aunque no haya provisión de Dios. Habacuc 3, 17 a 18. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto ¿de qué? Del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Evidentemente esta lista no es casual, sino que el profeta detalla todo lo que el judío entendía como provisión de Dios, y aunque no hubiese, que todo hijo de Dios se contenta y está gozoso en la salvación que tiene en su Dios, en su confianza en Dios. Vamos a la lectura entonces del texto bíblico en esta mañana, Juan 2, del 1 al 12. Juan 2, del 1 al 12, dice lo siguiente: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales
hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hasta aquí el texto bíblico de esta mañana. Vamos a la interpretación sección por sección porque hay muchos detalles. Primera sección. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Esta es la introducción del apóstol Juan. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿al tercer día de qué? Porque dice, al tercer día. Bueno, parece que Juan está siguiendo con la narrativa del capítulo anterior, el capítulo 1. Al tercer día de algo, ahora acuden a una boda. El capítulo anterior de Juan, el capítulo 1, ¿cómo termina? Termina con dos nuevos discípulos de Jesús, Felipe y Natanael, que se han añadidos como discípulos de Jesús. Así que en este contexto vemos que Jesús acude con sus discípulos a una boda en Caná de Galilea. Y podemos ver que se mencionan a 6 discípulos, a Pedro, a su hermano Andrés, a Juan, a su hermano Jacobo, a Felipe y Natanael. Por tanto, ya sabemos que al menos Jesús acudió a esta boda y participó de ella con 6 discípulos, por lo menos, ¿sí? Eso es lo que nos está explicando aquí Juan. Evidentemente, esto es una declaración de intenciones del apóstol Juan, porque comienza relatando que el ministerio de Jesús empieza celebrando una boda. Fíjese, Jesús no era un asceta. Jesús no comienza su ministerio escondido en un monte y promoviendo una vida monástica y apartada de la sociedad. No. Jesús empieza su ministerio celebrando una boda. Esto es muy interesante, porque muchos ministerios no eran así precisamente. El propio Jesús compara su ministerio con el de Juan el Bautista, mostrando claras diferencias. Mateo 11, 16 a 19. Mas, ¿a qué compararé esta generación?, dijo Jesús. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os dimos mensaje de buena nueva y no os pusisteis contentos, os endechamos y no lamentasteis, os trajimos palabra de juicio y no llorasteis, porque vino Juan, el Bautista, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué está haciendo Jesús? Está diciendo, el ministerio de Juan era un ministerio ascético, iba al desierto, la gente lo iba a buscar, vestía raro, Era un ministerio muy místico y apartado de la sociedad. La gente tenía que acudir a él, y Jesús, sin embargo, su ministerio es en medio de las personas. Era un ministerio diferente, pero independientemente de cómo fuese la forma, no escuchaban a ninguno. Esa es la conclusión de Jesús o la moraleja. No tiene además un detalle. Juan en su narrativa separa por un lado a María y por el otro lado a Jesús y sus discípulos. No los pone en la misma escena. Por un lado dice, María estaba allí. Y por otro lado dice, Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Esto es muy interesante, porque se podría entender aquí que María, madre de Jesús, está en la boda ayudando o colaborando en servir las mesas. Por eso se entera de que no hay vino. ¿Por qué, hermanos? Porque un invitado a una boda no se enteraba de esas cosas. Un invitado estaba siendo servido, disfrutando de la celebración, y ningún invitado se enteraba de cuánto vino no había dentro para servir. Lo más probable es que María ya estaba allí porque estaba participando de colaborar o ayudar en las mesas. Esto es muy interesante, porque si es así, lo que parece más probable entonces es que no podríamos definir por qué Jesús ha sido invitado a esa boda. Puede ser que siendo una boda en Caná de Galilea, los novios conozcan a Jesús. O puede ser también que siendo una boda en Caná de Galilea, alguno de sus discípulos haya sido invitado y quiera ser acompañado de su nuevo maestro. De hecho, sabemos que de todos los discípulos de Jesús hay uno que era de Caná de Galilea y que acaba de ser mencionado por Juan. ¿Saben quién es? Natanael. Vamos a Juan 21:2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Puede ser probable que siendo Natanael de Caná de Galilea y nuevo discípulo de Jesús, sea invitado a una boda y sea acompañado por su maestro y sus compañeros de ministerio a esa boda. Lo que está claro es que Jesús acepta dicha invitación y acude con sus discípulos a la boda como invitados. María ya estaba allí, Jesús aparece con discípulos como invitados, ¿sí?
Bien, segunda sección. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Esta sin duda es la parte más particular del texto, ¿verdad? Aquí hay un montón de interpretaciones y de pensamientos. ¿Cómo debemos interpretar este aún no ha venido mi hora de Jesús? Aquí está probablemente uno de los conflictos más importantes con el texto. Vamos a intentar esta mañana desenredar toda la maraña y lío que hay aquí en estos versículos. Quizás algunos lo sepan, otros no, que este texto, versículo, es uno de los principales textos utilizados por algunos para decir que María es la mediadora del mediador, ¿sí? Es decir, que es lícito que nosotros recemos y pidamos a una muerta, porque María está muerta, María no resucitó, María no ascendió ni fue glorificada a la diestra del Padre, está muerta como el resto de mortales, pero que es lícito rezar y pedir a María y rogar a María, porque ella puede pedir a Jesús para que Él pida al Padre y así se nos conceda nuestra petición, que es la mediadora del mediador. Ellos toman este texto diciendo, ¿ves? Es que Jesús no se puede resistir a una petición de María, porque Jesús le dice que no es su hora, pero aún así hace el milagro porque María le pide que lo haga. Así que pidamos a María para que Él pida a Jesús y así de esta manera Él nos conceda el milagro o petición que tenemos. En resumen, una blasfemia otorgada a María como mediadora y menoscabando la persona del mediador que es Jesucristo. Me conformaría con leer 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? En primer lugar, podemos ver aquí que, aun cuando se considera este el primer milagro de Jesús en su ministerio, parece ser que María conoce que Jesús ya hace milagros. ¿Se dan cuenta? Ella acude a él sabiendo cierta información sobre Jesús. Esto no se puede negar en el texto. María no solamente ha criado a Jesús desde bebé, sino que sabe quién es Jesús. Antes de nacer Jesús, María, por medio de un ángel, le anuncia quién es Jesús. María tiene un conocimiento desde el principio, incluso antes de que Jesús nazca, de quién es Jesús. Pero además María, como madre, siempre ha visto a Jesús como su hijo, evidentemente. Sin embargo, Jesús ya ha comenzado su ministerio. Y esto que ocurre aquí, precisamente esta conversación entre Jesús y María, es un recordatorio más que Jesús le hace a María de quién es su Padre en los cielos y de cuál es su misión. No es el primer aviso de Jesús a María, me temo, en su vida, de quién es Jesús. Ya con 12 años, Jesús le indica claramente a María y a José quién es Él, quién es su Padre y qué ha venido a hacer. Vamos a Lucas 2, 42 al 49. Esto es importante. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia». El argumento de María es totalmente familiar. «Madre, padre, ¿qué haces aquí?» Entonces Jesús les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?» Ya es el primer aviso de Jesús de quién es su Padre y cuál es su propósito. Ahora, Jesús volverá a hacer lo mismo cuando María, acompañada del resto de sus hijos, acude a donde está Jesús predicando una multitud e intenta tener un trato preferencial por ser familia. Vamos a Mateo 12, 46 al 50. Mientras él, Jesús, aún hablaba, está predicando a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?
y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Tremendo, tremendo. Y esto, hermanos, nos debería hacer reflexionar a todos hoy por un breve instante. Porque veo en el mundo evangélico hacer muchísimo énfasis en el valor de la familia natural. Hay que estar todos juntos. Dios creó la familia y eso es lo más importante. Es nuestro testimonio cristiano. Marcamos la diferencia. Gloria a Dios, sí, gloria a Dios por la familia natural en la que nos ha hecho nacer, crecer y vivir. Gloria a Dios por esto, claro que sí. Pero, como le dije en una ocasión, estar juntos no significa estar unidos. Estar juntos no significa que estemos unidos. Si no nos une Cristo, me temo que el lazo de unión no es espiritual, sino humano. ¿Entendemos esto? Cristo nos proporciona tener una nueva familia en Él. ¿Usted sabía esto? ¿Que tenemos un Padre en los cielos? Y a la diestra del Padre un hermano mayor que intercede por nosotros, y que tenemos hermanos por todo el mundo. ¿Usted sabía esto? ¿Que pertenecemos a la familia en Cristo? Veo mucho énfasis en la familia natural, pero poco énfasis en la familia espiritual que tendremos por la eternidad. Deberemos reflexionar sobre esto. Y me temo que la familia espiritual, que es por la eternidad, es mucho más importante, hermanos. Es que es mucho más importante. Si su esposo o sus hijos son creyentes, les une más a ellos su fe que su vínculo familiar natural. Déjeme que se lo diga. Les une más. Lo que está ocurriendo en este pasaje es que Jesús está reubicando una vez más a María en su lugar, para que no haya confusiones. La trata con respeto, no pensemos que mujer, no, la trata con respeto y le explica algo fundamental. María está diciendo algo a Jesús y comunicando algo a Jesús que él ya sabe, que es que se ha acabado el vino. El Evangelio de Juan nos quiere dejar claro desde el principio del Evangelio que Jesús sabe todo lo que los hombres piensan, que Jesús está al control y conocimiento de todo lo que está sucediendo. Por eso, unos versículos después, en el mismo capítulo, Juan dice, Juan 2, 24 al 25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y un poco antes, unos versículos antes de este texto, Juan ha relatado el encuentro entre Jesús y Natanael. ¿Y cuál es el relato? Juan 1, 47 a 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús no tenía necesidad de que María le dijese que no había vino. Jesús ya sabía que no había vino. Y creo que María también sabía que Jesús sabía que no había vino. Entonces, ¿por qué se lo comunica? Cuando ella le dice no hay vino, ella intenta decir a Jesús que no entiende por qué Jesús, sabiendo que no hay vino, no ha hecho ningún milagro o señal para que el vino no falte, para que la fiesta no termine. Esto confirmaría que María sabe que Jesús hace milagros, que es lo que aparece en el texto, y que ella da por hecho que si Jesús ha aceptado la invitación a la boda y ahora falta vino, no es casualidad, que hay un propósito en todo esto para que Jesús muestre su gloria, haga un milagro y la gente pueda conocer quién es Jesús. Ahora Jesús le responde: aún no ha venido mi hora. Y aquí está el punto clave. Si entendemos esto, entendemos mucho mejor el texto. Jesús le dice a María claramente que Él no va a hacer lo que ella propone porque ella lo proponga. Que Él no obedece la voz de su madre en asuntos celestiales, que Él obedece la voz de su Padre, que indica cómo y cuándo se debe hacer lo que se debe hacer. Dios, en su decreto eterno, ha determinado y establecido lo que tiene que suceder. Jesús se está ubicando en el tiempo y forma de lo que Dios ha establecido y no de lo que el hombre quiere establecer.
Y aquí ya comienza Jesús con su enseñanza, porque te garantizo, amigo hermano, que si Dios no quiere que algo suceda, no va a suceder. Y te garantizo que si Dios quiere que algo suceda, eso precisamente va a suceder. Porque este texto precisamente descarta a María como mediadora y a su vez la confirma como discípula de Cristo. Ella no le dice a Jesús lo que tiene que hacer, fíjese bien. No le dice, Jesús, haz esto, no lo hace. Ella no le exige nada a Jesús. Ella solamente expone a Jesús una necesidad. Como todos los discípulos de Jesús hacemos habitualmente. Hay una necesidad. ¿Recuerdan la alimentación de los 4.000? Los discípulos de Jesús presentan una necesidad a Jesús. Mateo 15:33. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Necesidad. Jesús, tenemos esta necesidad. No podemos. María hace exactamente lo mismo. No hay vino. No hay vino. Se acabó el vino. Jesús, no hay vino. María acude al único, a aquel que puede hacer que todo cambie. María sí ordena a alguien lo que tiene que hacer, pero no es a Jesús, sino a los que no conocen a Jesús todavía. A los camareros les ordena. Hay una necesidad, hay un problema, hemos detectado una necesidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en necesidad? María responde, haced todo lo que os dijere. Haced lo que Él os dijere que tenéis que hacer. Desde luego, como digo, descarto a María como mediadora, pero la afirmo como discípula de Jesús. ¿Qué es lo que tienes en esta mañana? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuál es tu necesidad? Yo te digo lo mismo que María. Haz todo lo que Cristo te diga que debes hacer. Así de sencillo. Eso es lo que hacemos los creyentes, los discípulos de Cristo. No le decimos a Dios lo que tiene que hacer para con los hombres. Le decimos a los hombres lo que tienen que hacer para con Dios. Obediencia. María deja a Jesús al control de todo y se despreocupa. Fíjense, si Jesús dice a los camareros, no hagáis nada, la boda se va a terminar porque no hay más vino. Y María se quedará tranquila, pues era la voluntad de Dios que la boda terminase en ese momento. Y si Jesús le dice a los camareros, haced esto, haced aquello, María sabe que si los camareros obedecen a lo que Jesús dice, entonces la boda seguiría continuando y puede haber un milagro de Dios. Por eso la resolución de esta discípula llamada María es muy sencilla. Toma a los camareros y les dice, obedeced todo lo que los diga. Sea lo que sea, obedecedle. Eso sí es lo que está diciendo el texto. Tercera sección. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. ¿Qué hacen 6 tinajas de agua en esa boda, y cuál es el rito de purificación de los judíos? ¿No? Una pregunta. Marcos 7, del 1 al 3. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, subraya aquí, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Todos los judíos de la época, siguiendo una tradición humana, que no de Dios, acostumbraban a lavarse un montón de veces las manos antes de comer. Evidentemente, en una boda con un montón de personas para comer, había unas tinajas de agua para que la gente se lavase las manos. De hecho, si sumamos las 6 tinajas, son casi unos 550 litros de agua. ¿Sí? Ahora entendemos que hacen unas tinajas de agua para ese uso. ¿Y cuál es la costumbre del rito judío, que era lavarse las manos? ¿Por qué Juan nos da el detalle de la cantidad de agua que cabía en esas tinajas? Porque hermanos, es un milagro único y espectacular. Fíjense que no solo dice cuántas tinajas hay, sino que dice que fueron llenas hasta arriba de agua. Estaban vacías, ya se había usado, y ahora las rellenan de agua, dice hasta arriba.
Es decir, en esas tinajas de piedra no hay ningún otro elemento que no sea agua. Jesús no hizo un 60% de agua, un 20% de uva seca, un 20% de frutas del bosque y con una fórmula allí hizo un vino especial. No. No se hizo ahí un elemento químico. No. Lo que está relatando Juan es que en esas tinajas hay 100% de agua y 0% de nada más. Por lo tanto, si el agua no sigue siendo agua, tiene que ser un acto sobrenatural de parte de Dios. Y ahora, ¿cómo se producía el milagro? Fíjese la narrativa. Porque evidentemente cuando Jesús dice, sacad ahora y llevadlo al maestresala, no está diciendo que carguen con la tinaja de agua entera, porque eso pesa una barbaridad. Está diciendo que saquen una muestra y la lleven al maestresala. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Parece que lo más natural en este texto es que los camareros, cuando iban a la tinaja, veían todo el tiempo agua. Allí había agua. Pero cuando sacaban de la tinaja, había vino. Había agua, sacaban y había vino. El milagro se producía cuando sacaban de lo que era agua, pero ya no era agua, era vino. Así es como funcionan siempre los milagros de Dios. La fe siempre es, como comprobaremos en toda esta serie de sermones, un elemento y factor clave en los milagros de Dios. La fe. Ellos tenían que sacar de lo que era agua, pero ya no había más agua. Cada vez que los invitados pidieran más vino, los camareros acudían a tinajas llenas de agua, sacaban de allí y había vino. ¿Por qué estoy persuadido de que esta es la manera que ocurrió este milagro, desde mi punto de vista? Porque Dios ya había obrado así en el Antiguo Testamento de esta manera. Segunda de Reyes 2, 4-7. Y Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas. Y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Mientras ella echaba de esa vasija de aceite en otras vasijas, salía más y más y más aceite. Cuando ya no tuvo donde echar más aceite, el aceite cesó. Ella tenía que hacer algo, echar el aceite en otras vasijas. El aceite era ilimitado mientras ella siguiese poniendo más aceite en otras vasijas. Así es como funcionan los milagros de Dios. Hay un factor de fe en creerle a Dios lo que Él ha dicho. Cuarta sección. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Aquí se muestra una vez más que ellos sacaban agua, pero después ya no era agua. Estos detalles, hermanos, son muy importantes en el relato bíblico. Juan quiere garantizarse que todos los lectores entendamos cuán grande es el milagro de Jesús. Por eso nos da tantos detalles. Porque parte de este milagro implica que el maestresala, el que bendecía la bebida, no sabe que no hay vino y que está tomando agua convertida en vino. Parte del milagro es que el hombre que está atendiendo a los invitados y que no está implicado en este suceso, relate y pruebe el vino de forma sincera e imparcial. Y diga, oh, qué vino más bueno. Esto es tremendo, hermanos. El testimonio de este maestresala puede ser tenido en cuenta en este milagro porque él no sabe que hay un milagro. Él no tiene ni idea. A él simplemente aparecen unos siervos y le dicen, mire, hay nuevo vino para servir, déjeme probarlo. ¡Qué excelente vino! Él no tiene ni idea. Él no está participando de este milagro porque no sabe que hay un milagro. Seguimos. Y le dijo, quinta sección, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.
el maestresala dice al novio que el vino es excelente. De hecho, le dice que es el mejor vino que se ha servido durante toda la boda. Jesús no solamente había convertido agua en vino, Jesús había convertido agua en el mejor vino. En el mejor. Por eso Marcos 7:37 dice la gente, bien lo ha hecho todo. Todo lo que hacía Jesús, lo hacía bien. Era excelente, un 10, perfecto en todo. Todo lo hacía bien. Y aquí quiero apuntar algo que a algunos les sorprende en el texto. Como le digo, este texto es muy particular y hay que explicarlo bien. Porque el maestresala dice, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Y algunos querrían argumentar aquí con esto que Jesús permitió o toleró el consumo de alcohol indecente en esa boda, ¿verdad? O incluso que consintió que sus discípulos bebiesen en extremo o se emborrachasen, o que él mismo bebió de más. Mire, atentar contra la impecabilidad y santidad de Cristo es una blasfemia. Es una blasfemia. Hubo unos fariseos que una vez dijeron a Jesús que echaba demonios en nombre de Satanás. Y Jesús le responde con que hay un pecado contra el Espíritu Santo que es imperdonable. Cuando no hay temor de Dios, ni tampoco fe, ni respeto por Cristo, lo que se diga carece de valor y de interés y de ningún sentido. Lo primero que quiero aclarar con respecto a este asunto es 1 Corintios 6, 9 al 11, para que quede claro. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, es inadmisible semejante hipótesis. En segundo lugar, no acepto que se aluda a que Jesús consiente hacer partícipes a sus discípulos recién nombrados de una borrachera o un exceso de consumo de alcohol. Y aquí no debatiré sobre si el vino de la época era rebajado con frutas o tenía menos graduación o más graduación, porque el asunto no está aquí, el debate no es ese problema. Me es indiferente cuánta graduación de vino tuviese el vino de esa boda. Lo que quiero afirmar es que el maestresala, cuando dice han bebido mucho y por eso se comienza a servir el peor vino, no está diciendo que ha bebido mucho cada uno de los comensales, sino que en una boda se bebe mucho vino. Porque evidentemente una boda judía duraba varios días, no uno. Evidentemente en una boda judía se bebía mucho vino. No necesariamente que cada persona bebiese tanto vino como para emborracharse. ¿Me está entendiendo? Es que no es lo mismo. En una boda se bebía mucho vino, sí. ¿Cada persona se emborrachaba en una boda? No es lo que está diciendo. Y evidentemente descartamos que Jesús o sus discípulos hicieran semejante cosa. Por lo tanto, el mejor vino se servía al principio de la boda porque los invitados, recién invitados a la boda, disfrutaban de la mejor calidad del vino posible. Y los novios, salvo que fuesen ricos y pudieran dispensar el mismo vino durante todos los días de la boda, dispensaban mejor el primero, porque había más invitados, porque comenzaba la fiesta y evidentemente se celebraba siempre con lo mejor primero. Esto es lo que está diciendo el texto bíblico. Por lo que si alguno, por su problema personal con el consumo de alcohol, quiere usar como pretexto las Escrituras y al propio Jesús para amparar su pecado, yo no se lo permito. Por el contrario, te invito a la siguiente reflexión. Si tu problema es el vino, al igual que Cristo convirtió el agua en vino en esa boda, Cristo puede convertir tu vino en agua para la gloria de Dios. ¿Me estás escuchando? Al igual que Cristo convirtió agua en vino, si tu problema es el alcohol, Dios puede convertir tu alcohol en agua para que dejes esa atadura. Cristo te puede hacer libre de la esclavitud del pecado. Y aquí menciono el alcohol porque el texto habla de vino, pero lo podemos aplicar a cualquier pecado contra Dios y la libertad que tenemos en Cristo. Dios es poderoso. Dios puede obrar un milagro en tu vida. Quinto, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es evidente que este milagro de Jesús no era para enseñar y mostrar a los invitados de la boda, sino a sus discípulos. En primer lugar, sabemos que ni el maestresala,
ni los novios, ni tampoco los invitados son conscientes del milagro en ese momento. Sin embargo, María, los discípulos de Jesús y los camareros sí que son los que saben que está sucediendo algo. Jesús no hace este milagro público, sino que lo hace para sus discípulos. No era la hora de hacer un milagro ante las multitudes todavía, sino que la intención de Jesús era mostrar algo a sus discípulos primero. Jesús acaba de nombrar a 6 discípulos en el Evangelio de Juan. La intención de Jesús era fortalecer en la fe a sus nuevos discípulos. Habían creído en él y habían comenzado a seguirle, pero recién comenzaban a estar y a conocer a Jesús, al Maestro. Y Jesús, como buen Maestro, comienza a fortalecernos en la fe. Hermanos, esto es importante. Si somos creyentes, pero no creemos, ¿qué clase de creyentes somos? Repito, si yo soy creyente, pero no creo en Jesús, ¿qué clase de creyente soy? La fe se sustenta en creerle a Dios. Los creyentes somos testimonios a todos los demás cuando creemos en Dios y a Dios siempre, independientemente del resultado temporal de nuestra vida. Lo que le importa a un creyente son los resultados eternos. La fe se sustenta en lo eterno, no en lo temporal. ¿Recuerdan los amigos de Daniel? Daniel 3, 17 a 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Para los amigos de Daniel, su eternidad era mucho más importante que morir en un horno de fuego. ¿Usted sabía esto? Le creyeron a Dios no porque Dios los librase del horno de fuego, eso pasó después. Le creyeron antes a Dios. La fe era anterior al milagro. Creyeron a Dios porque independientemente de que fuesen o no librados del horno de fuego, confiaban en la voluntad de Dios, ya fuese para su vida o para su muerte. Esa es la fe verdadera. Aplicación del texto. A modo de corolario y resumen, quiero señalar algunas ideas importantes de lo que acabamos de leer, ¿sí? Primero, Jesús honra la unión matrimonial en este milagro. Jesús acude a una boda. Jesús nunca conoció mujer ni se casó en su vida aquí en la tierra con ninguna mujer. Sin embargo, honra el matrimonio al comienzo de su ministerio y habla de él a lo largo de su ministerio. ¿Usted sabía por qué Jesús no se casó cuando vino a este mundo? ¿Sabe la respuesta? ¿Quiere saber la respuesta en esta mañana? Es una pregunta interesante. ¿Por qué Jesús no se casó? El motivo por el que Cristo no tuvo esposa en su vida terrenal es porque Cristo ya tenía una esposa prometida. Ya había una esposa prometida para el Hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Nosotros somos la esposa de Cristo. Así que evidentemente Cristo también es esposo. Y lo primero que hace con este milagro en una boda es señalar que el esposo había venido al mundo para redimir a su esposa y un día regresar por ella. El esposo se había acercado. Efesios 5, 25 a 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Segundo, Jesús no escatima en lo que hace. Jesús lo hace todo bien, no es tacaño, no está limitado por los hombres, es generoso, da para que sobreabunde y da lo mejor. No solamente convierte el agua en vino, sino que convierte el agua en el mejor vino. Esto es tremendo. Cuando Cristo te sana por completo. Piensa en Bartimeo. Cuando Cristo te liberta por completo. Piensa en el Gadareno. Cuando Cristo te llama, lo hace de forma clara. Piensa en Pablo. Cuando Cristo te salva, lo hace completamente. Piensa en Pedro. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria,
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el Hijo de Dios. Tercero, Jesús viene a entregarse y derramar su sangre. También lo podemos ver en este milagro. Sabemos que Jesús mismo tomará el elemento del vino para instituir la Santa Cena y hablar del vino como su sangre. Desde el comienzo del ministerio de Jesús, Él enseña sobre su sacrificio, su expiación vicaria, su sustitución, su derramamiento de sangre, y cómo la imposibilidad de los hombres, nosotros, de ser propiciación por nuestros propios pecados, es posible para Cristo. Porque nosotros ante Dios solo podríamos presentar agua sin valor, pero Cristo presentó vino, sangre pura y sin mancha, el más excelente de los sacrificios. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuarto, Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Todo judío confiaba en la providencia de Dios para las cosechas, los cultivos y el alimento. Solo Dios puede abrir los cielos y solo Dios puede cerrar los cielos. Solo Dios puede hacer que llueva o solo Dios puede hacer que deje de llover. Ahora tenemos a Jesús haciendo una carta de presentación ante sus discípulos como aquel que puede convertir agua en vino. Los elementos naturales no limitan a Jesús. No está limitado a las leyes naturales ni humanas. Cristo puede hacer lo imposible posible. Levítico 26, 3-4. Si anduvierais en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusieseis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Quinto, Jesús muestra su poder para transformarnos. En este caso, Jesús no hace que aparezca algo nuevo. Jesús no muestra aquí su poder creativo, ni curativo, ni restaurador, sino su poder transformador. Él tomó el agua y la transformó en vino. Él tomó un pecador y lo transforma en justificado, adoptado, santificado y un día glorificado. Él toma un muerto y lo resucita. Jesús comienza anunciando su poder transformador en su primer milagro. 2 Corintios 3, 17-18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como de un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Sexto, Jesús viene a traernos gozo y alegría. Cuando Cristo aparece, hay gozo, no hay tristeza, hermanos. ¿Quieres saber si alguien ha tenido un encuentro con Cristo? Si alguien vive en comunión con Dios, no importa que esté enfermo, no importa que esté encerrado en una cárcel o a punto de morir, perseguido o en bancarrota material, está contento y gozoso. Tiene a Cristo. Está en Cristo. Salmos 30, 11-12. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Séptimo, Jesús dejó que el vino terminase primero. Hay un momento en el que nuestras propias capacidades humanas y labores humanas no alcanzan, no damos, se terminan, se agotan, no son suficientes. Cuando hemos agotado nuestras fuerzas, cuando nos rendimos y cesamos de intentar hacerlo a nuestra manera, Cristo se hace presente. Cuando hemos agotado todas nuestras posibilidades humanas y ya no alcanza ninguna, Cristo se hace presente. Para conocer a Cristo, uno tiene que rendirse a Él, abdicar de nuestro orgullo, ceder el control y el mando a Cristo. Por eso el maestresala dice, has reservado el buen vino hasta ahora. Cristo estaba reservado. La salvación en Cristo estaba reservada. Ese es el anuncio y la enseñanza de Cristo. Hechos 9, 6-7. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no soy capaz de hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Octavo, y termino. Jesús es el don,
el regalo de Dios al mundo. Era costumbre que los invitados a una boda, puesto que los novios propiciaban toda la boda, hiciesen algún tipo de regalo a los novios. Era costumbre que trajesen algún tipo de regalo o de obsequio a los novios. Juan 3:16. Fíjese el regalo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. El mayor regalo en esa boda es que Cristo asista a ella, que haga acto de presencia. Escúchame, el mayor regalo de esa boda no fue que hubiese un vino excelente, eso es una consecuencia. Lo más importante en esa boda es que Cristo estuviese allí. De hecho, esto es evidente porque Juan no nos dice quién es el novio, ni quién es la novia, ni qué hace María allí exactamente, ni el nombre de maestresala. Son todos actores secundarios en las bodas de Caná de Galilea. No importan demasiado. Lo que importa es que Cristo está allí. Dicho de otra manera, si Cristo está, merece la pena que estemos allí. Si Cristo no está, no merece la pena que perdamos nuestro tiempo. Lo importante es estar donde Dios está. Cuando Cristo hace acto de aparición, todo cambia. Todo es posible. Ahí es donde Dios nos quiere llevar, hermanos. Cristo es el que nos transforma. Él es el que nos cambia. En la tinaja solo había agua, pero fuera de la tinaja había vino. En el mundo somos pecadores. En Cristo somos hijos de Dios. Si permanecemos en el mundo, agua. Si permanecemos en Cristo, vino. ¿Querrás ser transformado hoy por el poder de Cristo? ¿Estaríamos dispuestos a ser transformados por Dios? Quiero decirte algo importante. A veces nos acercamos al Evangelio de forma incorrecta, todos nosotros. Acudimos a Dios y le pedimos que Él cambie nuestras circunstancias, todo lo que nos rodea. Dios mío, cambia mi familia. Dios mío, cambia mi esposo o esposa. Dios mío, cambia mi economía. Dios mío, cambia mi salud. Cambia mi entorno, todo lo que me rodea. Cambia todo aquello que me rodea y me envuelve. Pero Dios, al que debe cambiar, es a nosotros. Lo que yo más necesito en mi vida es que Dios me cambie a mí. Lo que marca la diferencia es que Dios me transforme a mí. Creemos que todo sería diferente si las cosas que nos rodean fuesen diferentes, pero no es cierto. ¿Quieres que todo sea diferente en tu vida? Entonces pídele a Dios que te cambie a ti, que me cambie a mí. Pide en esta mañana, Dios mío, transfórmame a mí. Yo debo ser transformado. Eso es lo que marca la diferencia en nuestras vidas, no lo demás. Que Él me transforme a mí. Salmos 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la oración del salmista. Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No sé tú en esta mañana, pero yo no quiero salir igual de este lugar. Yo quiero ser transformado por Dios, renovado por Dios, cambiado por Dios. Y ahí está la respuesta. ¿Quieres ser transformado por Dios? ¿Quieres? Haz todo lo que Él te dijere. Obedece a Dios. No a mí. Obedece a Dios. Haz todo lo que Él te dijere. Y serás transformado para la gloria de Dios. El Evangelio no es un mensaje de una normativa moral. El Evangelio no es un anuncio de una iglesia o religión. El Evangelio no es un pensamiento filosófico. El Evangelio es el anuncio de una persona. De una persona. De un encuentro con alguien. Con Cristo. Eso es el Evangelio. Para ser transformados por Dios, tenemos que tener un encuentro con Cristo. Pregúntale a Pablo.
camino a Damasco. Sabía todas las normas de memoria. Él era capaz de cumplirlas, intentar cumplirlas todas. Pero no fue hasta que tuvo un encuentro con la persona de Jesucristo que fue transformado. ¿Querrás esta mañana ser transformado por Dios? ¿A qué viniste en esta mañana? ¿A hacer un culto de domingo? Bueno, entonces hagamos un culto de domingo. ¿Qué es un culto de domingo? Acudir a la presencia de Dios para que Él nos transforme. ¿Quieres ser transformado esta mañana? Haz todo lo que Él te dijere. Obedezcamos a Dios. Honremos a Dios. Acudamos a aquel que puede transformarnos, convertir el agua en vino para su gloria.